Vamos a leer la palabra del Señor. Esther capítulo 2, versículos 1 al 18. Y si gustas ponerte en pie por reverencia a la palabra del Señor, puedes hacerlo. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes de todo el imperio y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. Y la joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había dicho que no los diera a conocer. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera: cualquiera cosa que ella deseaba llevar se le concedía para que le llevara consigo de la harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén bajo la custodia de Saasgasa, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba a ver otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio el real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, hoy nos presentamos delante de ti y te queremos pedir, Señor, que tú uses tu palabra para edificarnos. Señor, hay cosas muy importantes que aprender de este pasaje, pero si las vemos, Señor, en nuestra carne y con nuestros ojos físicos, pues obviamente no las podremos ver. Mas si tú, Señor, abres nuestros ojos espirituales, abres nuestro espíritu, abres nuestros oídos para entender, Señor, lo que nos estás enseñando en este pasaje, vamos a ser edificados esta mañana. Esa es nuestra petición a ti: que tu nombre sea exaltado, que el evangelio sea predicado y que tu iglesia sea edificada. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. Ok, hermanos, vamos a hacer esta mañana, ¿verdad? La semana pasada lo hice así, la verdad me sentí más cómodo predicando de esta forma. Vamos a ver primero la historia, la vamos a entender bien, y luego vamos a ver en 10 minutos 2 cosas que aprendemos acerca de Dios en el pasaje, y vamos a cerrar el sermón de esta mañana con aplicaciones a nuestra vida. Entonces, hermanos, el sermón de esta mañana se llama El Dios providente que cuida de su pueblo. Y yo espero, hermanos, que al finalizar este sermón podamos entender lo siguiente: vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de maldad y oscuridad,
Y sin querer, hermanos, a veces nosotros estamos metidos en ese mundo y sin querer a veces participamos de las cosas que este mundo participa. Pero Dios en su gracia, hermanos, no nos desecha, sino que nos cuida. Vela por nosotros para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros y de su iglesia. Entonces, hermanos, leamos nuevamente los primeros 4 versículos. Dice: después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y lo que había decretado contra ella. Hermanos, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 han pasado 4 años. Esto no, la Biblia no nos lo dice, pero hay un historiador que se llama Heródoto, que él narra que en estos 4 años el rey Asuero se fue en unas guerras contra Grecia, hermanos, y fracasó, salió avergonzado. De hecho, las guerras, ¿verdad?, entre Grecia y Persia duraron muchísimos años, y en esos 4 años el rey Asuero había lanzado una campaña para conquistar Grecia y no pudo hacerlo. Entonces, esto nos da un poco la idea de dónde está el rey ahorita. Acaba de lanzar una campaña para conquistar y salió derrotado. Seguramente está frustrado, seguramente está reflexivo, y en esas reflexiones y meditaciones que está haciendo, él empieza a meditar en lo que se había hecho contra su ex reina Vasti. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces en el versículo 2? Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Hermanos, aquí estamos viendo el patrón del mundo, ¿verdad? Cuando una persona que no conoce al Señor está pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de reflexión, por un tiempo de derrota, por un tiempo de frustración, normalmente los consejeros en el mundo, ¿qué es lo que te dicen? Ve a los placeres del mundo. Desahoga tu vida en los placeres del mundo para olvidarte de los fracasos por los que acabas de pasar. Y eso es exactamente lo que hacen los cortesanos del rey. Le dicen: rey, seguramente meditando en estas derrotas, en lo que había sucedido con Vasti, le dicen: rey, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no traes de todo el imperio a todas las jóvenes hermosas y vírgenes, y aquella que te agrade a ti, hazla reina en lugar de Vasti? ¿No es acaso lo que el mundo hace también? ¿Verdad? Cuando a una jovencita su novio la acaba de cortar, sus amigas no cristianas, no creyentes, ¿qué es lo que le dicen? Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta hasta que te olvides de él. ¿Qué es lo que se le dice a una persona, a un no creyente, cuando está pasando por situaciones económicas complejas? Aquí tengo este negocio, es un poquito chueco, pero esto te va a ayudar a pasar ahorita. ¿Qué es lo que el mundo hace, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles? Nos dice: ve tras los deseos de tu carne, ve tras los placeres de este mundo, para poder ahogar un poco las dificultades y las penas. Ahora, sigamos leyendo, hermano, versículos 4 y 5. Entonces la joven que agrada al rey sea hecha reina en lugar de Vasti, y esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con todos los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7. Mardoqueo estaba criando a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tía, porque ella no tenía ni padre ni madre, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como su hija. Hermanos, imagínate que tú eres un judío y todo el primer capítulo no aparece ni el templo, ni la ley, ni Jehová, no hay ningún judío. Y finalmente te dicen en el capítulo 2, bueno, hay unos judíos en la historia. Seguramente su corazón se alegró hasta que se dieron cuenta que estos judíos tenían nombres babilonios, ¿verdad? Esther y Mardoqueo son nombres babilonios. Esta era una costumbre del imperio babilónico. Ustedes se recuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego. Esos nombres no son judíos, son babilonios. O a Daniel con Nabucodonosor, ¿verdad? Le cambiaron el nombre a Belsasar también. Entonces Esther y Mardoqueo están en un imperio y sus nombres reflejan que de alguna forma estaban bien metidos en la cultura donde ellos estaban viviendo. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? Lee el versículo 6. Dice que el padre o el ancestro de Mardoqueo había sido deportado con los cautivos que habían venido de Jerusalén. Es importante también aquí meditar, hermanos, ¿por qué están ellos ahí? Los judíos estaban fuera de Jerusalén porque Dios los estaba disciplinando.
Dios había hecho un pacto con ellos y les había dicho: yo te voy a llevar a una tierra y te voy a bendecir, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, pero aquí está mi ley. Tú tienes que seguir mi ley si tú quieres que yo te bendiga. Y si no lo haces, ten por seguro, Israel, que yo te sacaré de tu tierra y te haré que otros imperios y otros reyes te dominen. Y eso es exactamente lo que sucedió con Nabucodonosor. Sacó a los judíos de Jerusalén y los judíos fueron regados por todo el imperio babilonio, y luego el persa los conquistó, y ellos están en Susa, en una ciudad pagana donde no se adora a Jehová. Pero quiero que veas un detalle importante acá. Ciro ya había decretado que los judíos podían regresar a Jerusalén. ¿Por qué los ancestros de Mardoqueo y Esther no regresaron? Empieza a darte cuenta de algo. La Biblia no nos dice por qué. Simplemente nos dicen: ellos estaban ahí porque sus familiares estaban ahí. Son judíos, sus familiares estaban ahí. No sabemos por qué los ancestros no regresaron. Cuando Ciro dijo: pueden regresar a Jerusalén, Ciro dijo: la familia judía que quiere regresar puede regresar. Pero ellos decidieron no regresar. Y aquí tenemos a Mardoqueo y a Esther. Luego, en el versículo 7, el que acabamos de leer, nos presentan a Esther, ¿verdad? Esther, Mardoqueo era su primo, seguramente mucho mayor que ella, porque la adoptó, ¿verdad? La tomó como hija porque sus padres murieron. Y esto es un pequeño paréntesis, hermano, ¿verdad? Para que veamos cuán valioso puede llegar a ser la adopción entre las familias cristianas. Entonces Mardoqueo, hermanos, adopta a Esther. Pero mira cómo se nos presenta a Esther, por favor. Versículo 7. La joven era de hermosa figura y buen parecer. Es decir, Esther era bella. Y cuando dice que era de hermosa figura, hermanos, es que tenía un cuerpo atractivo, era un cuerpo hermoso. Y su semblante, su rostro, seguramente era hermoso también. Sabes que entre los comentaristas judíos, esto no es palabra inspirada obviamente, pero entre los comentaristas judíos se dice que Esther estuvo entre las 4 mujeres más hermosas de toda la historia. Es decir, era una mujer realmente bella y hermosa. Ahora, sigamos leyendo, hermanos, porque lo que estamos haciendo ahorita es entender bien la historia. Versículo 8. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchos jóvenes fueron reunidos en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargada de las mujeres. Y la joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Y le dio 7 doncellas escogidas al palacio del rey y la trasladó al mejor lugar de Harén. Y Esther no dio a conocer su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había dicho que lo hiciera así. Y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Hermanos, obviamente si Esther era hermosa, ¿qué iba a suceder? La iban a llevar también a ella al harén, ¿verdad? Para esta recolección, perdón la expresión, pero no encuentro otra forma de llamarlo, esta recolección de mujeres que estaba haciendo Asuero. Ahora, fíjate, en el versículo, hermanos, 9, se nos dice que, en el versículo 8 se nos dice que Esther también fue llevada. Pero quiero que veas otro dato acá importante. No nos dice si Mardoqueo puso oposición a que fuera llevada su hija, prácticamente era su hija, la había adoptado. Ahora que yo soy padre de familia, yo soy padre de niñas, yo honestamente, sabiendo cómo es Asuero, yo no quisiera que mi hija se casara con un hombre así, por mucho dinero que tuviera. Yo no quisiera que mi hija estuviera casada con un hombre como él. Tampoco nos dice la Biblia si Esther puso oposición. No sabemos si a la fuerza ellos dijeron no vamos a ir, y por medio de la fuerza la obligaron a ir. La Biblia no nos dice. Entonces no sabemos qué pensaba Mardoqueo, y tampoco sabemos lo que pensaba Esther. Y de hecho, si tú lees el pasaje, la Biblia tampoco nos dice si fue bueno o malo lo que ellos hicieron. Acuérdate que lo que estaba haciendo el rey Asuero era pasar una noche con cada una de ellas sin estar casados. Esto es fornicación, y ellas estaban casando con un rey pagano, lo cual estaba prohibido en la ley. Si lo vemos desde una perspectiva de la ley, Esther y Mardoqueo tuvieron que haber puesto resistencia. No sabemos si lo hicieron a la fuerza. Simplemente el propósito del autor Esther es darnos a entender: así sucedieron las cosas. Las cosas pasaron, no está evaluando si sus acciones fueran buenas o malas. Ahora, hermanos,
aparte de esto tenemos un dato también bastante confuso. Lee conmigo el versículo 10. Dice que Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia porque Mardoqueo le dijo que no lo diera a conocer. Eso es como que yo les dijera: hermanos, en sus lugares de trabajo no digan que son cristianos, no digan que ustedes son hijos de Dios, no digan que ustedes aman y adoran al Señor. Es un dato bastante confuso, pero nuevamente la Biblia no nos dice por qué lo hicieron. No nos dice. Las cosas simplemente así sucedieron. No juzga la Biblia, no aprueba ni reprueba las acciones de Esther, ni tampoco de Mardoqueo. Simplemente así sucedieron las cosas. Ahora bien, en medio de esta ambigüedad, hermanos, y de estas acciones cuestionables y de estas dudas que nos surgen cuando leemos esto, empezamos a ver la mano de Dios obrar en todo esto. Porque cuando Esther llegó al harén, dice que tuvo gracia con Hegai y que le dio el mejor lugar del harén, y que le dio comida y que le dio alimentos y que le escogió 7 doncellas para que le sirvieran. Hermanos, ahora uno podría pensar, bueno, quizás es porque ella era hermosa y Hegai dijo: bueno, esta es hermosa, la voy a guardar para el rey. No, hermanos, fue simplemente la mano de Dios con Esther. Dice que cuando iba Esther, ¿verdad? Vamos a leerlo. Bueno, en el 11 dice que cuando iba Esther hacia el palacio del rey, tenía gracia con todos los que la veían. ¿De dónde venía esta gracia, hermanos? Venía del Señor. Entonces, aunque no entendemos y no podemos, porque la Biblia no nos dice si debemos aprobar o reprobar lo que Mardoqueo y Esther hicieron, en medio de todo esto estamos viendo la voluntad de Dios se está cumpliendo. Dios está llevando a cabo su plan de llevar a Esther a un lugar de poder en el imperio. Entonces, hermanos, sigamos leyendo el versículo 12. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, porque los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra, 6 meses con especies y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven, por favor, mira lo que pasaba con estas jovencitas. La joven venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo al harén del palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, esto es, a otro harén, bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Pero mira, este dato es importante, lo que nos va a decir a continuación. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Hermanos, yo sé que cuando se le enseña a los niños la historia de Esther, a muchos niños, o a algunos de ustedes tal vez se les enseñó o lo han escuchado, que en la Biblia hay un concurso de belleza, y normalmente dicen: en Esther hay un concurso de belleza. Esto no era un concurso de belleza, hermanos. Este era un rey violador y abusador que había tomado jóvenes de todo el imperio para pasar una noche con ellas. Y si en esa noche no les agradaba a estas jóvenes, las mandaba a un segundo harén donde ellas no podían rehacer su vida. Ellas no podían volver a tomar otro hombre para rehacer su familia, y si el rey no las volvía a llamar en su vida, ellas estaban aisladas del resto del imperio, del resto de las personas en el palacio del rey. Esto no es un concurso de belleza. Esto es una búsqueda de un depredador sexual. Esto es una búsqueda de un violador para abusar de jovencitas que eran hermosas para luego dejarlas avergonzadas. Hay una frase en inglés que los norteamericanos ocupan bastante. Esta frase es the walk of shame, que sería algo así como la caminata de la vergüenza. Y esta frase la ocupan para cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa. Pasa la noche con esta persona y a la mañana siguiente tiene que caminar de regreso a su casa con la misma ropa que andaba el día anterior. Algo así es lo que estaba pasando acá. Esas jóvenes que eran bellas, que eran hermosas, que eran vírgenes, que tenían probablemente delante de ellas un futuro hermoso con algún otro hombre que las valorara y que las amara, iban una noche a estar con el rey y a la mañana siguiente ya no sabían si el rey las iba a volver a llamar. Eran desechadas, eran usadas como un objeto para el placer de este emperador que ya vimos en los últimos 2 domingos cómo es él. Hermanos, y esta pudo haber sido la suerte de Esther, pero por alguna razón no fue esta la suerte de Esther. Siga leyendo conmigo el versículo 15, por favor. Cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuanto la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio en el mes 10, que es el mes del Tebet, en el año 7 de su reinado.
Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete en honor de Esther, y también concedió un día de asueto o feriado para las provincias y dio regalos conforme a la liberalidad del rey. Hermanos, el autor se salta algunos detalles que son innecesarios acerca de la noche que tuvieron juntos, pero nos da el resultado de la visita de Esther al rey. En la gracia de Dios, este hombre llega a amar a Esther y la toma como su reina. Y dice, lo que acabamos de leer es que era tal la alegría de Asuero al haberla encontrado, que hizo un banquete en honor de su reina, que hasta regaló un día de asueto a todo el imperio, ¿verdad? Un día feriado, todo el día libre, y mandó regalos a todas las provincias por la alegría que aquel hombre había encontrado en su reina, en la reina Esther. Se enamoró de ella, se la hizo su reina, y aquella niña, hermanos, que había sido adoptada porque sus padres habían muerto, aquella niña que de alguna forma fue secuestrada o tomada a la fuerza por el imperio, luego se convirtió en la mujer más poderosa del imperio más poderoso conocido en ese momento. Hermanos, de una borrachera, de un rechazo de la ex reina Vasti, de una familia que no regresó a Jerusalén, de una búsqueda por un mal consejo, pasamos a una gracia especial, a una jovencita que ahora pasa a ser la mujer más poderosa. Todo esto, hermanos, para que Esther estuviera en el lugar donde Dios quería que ella estuviera, para proteger y cuidar a su pueblo. Hermanos, Esther, hermanos, nos muestra una jovencita que yo no creo que Esther en sus planes de niña, o cuando ella era niña, ella anhelaba ser esposa de Asuero. Para empezar, era judía. Entonces no creo que ella desearía estar casada con un hombre pagano, mucho menos con el tipo de emperador que era Asuero. Pero de pronto Dios, en esta serie de eventos en las cuales, si se fijan, nunca la Biblia nos dice por qué sucedieron las cosas, simplemente las cosas fueron pasando una tras otra, Dios tiene a Esther en el reino para que cumpla sus planes. A este punto el rey no sabía que ella era judía, porque Esther seguía ocultando su identidad. Más adelante Esther y Mardoqueo van a revelar su identidad, pero en este punto nadie más lo sabía. Sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo con su pueblo. Ahora, ¿qué cosas aprendemos de Dios en este pasaje, hermanos? Hay dos cosas que yo quiero que veamos. Primero, hermanos, yo quiero que tú te des cuenta de la diferencia entre el rey Asuero y nuestro Señor Jesucristo. El rey Asuero buscó jóvenes hermosas para avergonzarlas, pero nuestro Señor Jesucristo buscó una novia avergonzada para hacerla hermosa. Gran diferencia, hermanos, entre Asuero y nuestro Señor Jesucristo. Las instrucciones del decreto eran bien claras: busquen jóvenes, vírgenes, hermosas, tenían que ser bellas, lo más bello del imperio, para que estén una noche conmigo, y una vez yo las haya utilizado, las voy a desechar. Tal vez más adelante mando a llamar a alguna, ¿verdad?, para ocuparla como algún objeto, pero no me voy a interesar en ellas. No van a ser mis reinas, no van a ser mis esposas, no las voy a amar, son un objeto para mí. Es la historia de un rey abusador, egoísta, violador, que toma jovencitas para marcarlas para el resto de su vida con esa identidad. Yo fui un objeto para el rey Asuero. Pero la historia del evangelio, hermanos, es todo lo contrario. Es la historia de un rey amoroso, es la historia de un rey fiel, es la historia de un rey digno que busca una novia avergonzada por su pecado, y él se asegura de que sea hermosa. Busca una novia hermosa. Este rey toma una novia que se ha entregado a las pasiones de la carne, que se ha entregado a las pasiones de este mundo, que ha corrido tras ídolos y está sucia delante del Padre. Y este rey lo que hace es tomarla sin encontrar ninguna belleza en esta novia. Eso somos tú y yo. Dios no veía en nosotros ninguna belleza, no veía en nosotros ningún mérito, no veía en nosotros ninguna razón por la cual Jesucristo debería decir: yo te voy a hacer mi iglesia, yo te voy a hacer mi hijo, yo te voy a hacer mi pueblo. No había ninguna razón en nosotros, pero el Señor, con su cruz y con su sacrificio, nos quita nuestra vergüenza y nos dice: jamás me volveré a acordar de tu vergüenza. Y no solamente eso,
sino que pone la justicia de Cristo sobre nosotros para hacernos hermosos delante del Padre. Ya no nos cubre nuestro pecado, ya no nos cubre nuestra maldad. Ahora, cuando nos presentamos delante del Señor, lo que Dios ve delante de nosotros es la belleza de Cristo sobre su iglesia. Hermanos, a diferencia de Asuero, Cristo tomó todo lo que estaba mal en nosotros, lo lanzó al fondo de la mar y jamás se volvió a acordar de esto, y en su lugar nos hizo hermosos delante del Padre. Esto, hermanos, es lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, 25 al 27, hablando acerca de la familia, pero aquí nos deja una verdad muy linda. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y Él se dio por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia llena de gloria, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, sino que sea santa e inmaculada. Hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. Y nosotros a veces admiramos a los poderosos de este mundo, admiramos las pasiones de este mundo que solo nos utilizan para avergonzarnos, y le damos la espalda a nuestro Señor Jesucristo, quien con toda la vergüenza que nosotros cargábamos, así nos tomó y nos hizo bellos delante de Él. ¿Quién cree usted que merece la gloria y la alabanza? ¿Quién cree que merece, hermanos, nuestra adoración y nuestra lealtad? Hermanos, imagina por un momento las jóvenes saliendo del cuarto de Asuero después de haber sido utilizadas. Más de alguna seguramente intentó, por medio de satisfacerlo sexualmente, de que la escogieran a ellos. Seguramente alguna fue así. Pero salieron, hermanos, y son llevados a un harén donde se encuentran con otras mujeres que han pasado la misma suerte. No saben qué va a ser de su futuro, no saben si van a estar metidas en ese harén para el resto de su vida, y nunca jamás van a poder volver a rehacer su vida. Eso es lo que pasó cuando se encontraron con este rey. Pero la iglesia de Cristo, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, salimos de su presencia no con miedo hacia el futuro, sino seguros que Jesucristo se fue a la eternidad. Jesucristo se fue a preparar moradas, está preparando hogar para ti y para mí, no para desecharnos, sino para estar con nosotros para siempre. Ese es el rey que tenemos y ese es el rey que adoramos. La segunda cosa, hermanos, que nosotros aprendemos acerca de nuestro Dios es que aun cuando, hermano, tú estés en un tiempo de disciplina del Señor, Dios no te ha desechado. El Señor no te ha dado la espalda. ¿Por qué estaban Mardoqueo y Esther en Susa? Porque Dios estaba disciplinando al pueblo judío. Por eso estaban ellos ahí, hermanos. ¿Por qué seguían en Susa? ¿Por qué no se habían regresado? Bueno, por la desobediencia del pueblo. Pero el Señor en Isaías capítulo 43, versículos 2 al 3, le dice al pueblo judío: yo los voy a mandar al exilio, pero tengan esto seguro: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y saben, hay un episodio en el libro de Daniel donde vemos esto bastante claro. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego son puestos en el horno de fuego y no se queman. No solo Dios lo dijo en un sentido metafórico, sino que se cumplió literalmente en la vida de estos jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que vemos y aprendemos, hermanos, del pueblo judío y de estos judíos en un pueblo pagano? A veces nosotros estamos pasando, hermanos, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Estamos viviendo la realidad que debemos vivir porque en el pasado fuimos idólatras, porque en el pasado le dimos la espalda al Señor y tomamos decisiones que no eran agradables a Dios, y el Señor tiene que disciplinarnos, porque por medio de la disciplina el Señor nos santifica. Es lo que dice Hebreos 12, que el Padre, aquellos que toma por hijos, los disciplina. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Pero hermano, aunque tú estés pasando por un momento de disciplina del Señor, Dios no te ha desechado, y Él te está cuidando, y Él está velando por tu bienestar. Yo sé que cuando Dios nos está disciplinando, a veces sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces sentimos que el Señor nos ha desechado y que quizás nuestro pecado ha hecho que se haya roto el pacto entre Él y nosotros. Pero así como a los judíos que estaban en esta ciudad, el Señor ocupó una reina a través de un montón de sucesos aleatorios para protegerlos. Hermano, en medio de la tribulación que tú estés pasando, por la disciplina del Señor, Dios no te ha desechado. Él te ama, Él tiene un pacto contigo y Él te va a proteger. Amén. Entonces, hermanos, vamos a cerrar este sermón los siguientes 10 minutos
con algunas aplicaciones, hermanos, para nuestras vidas, ¿verdad? Cosas que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Primero, hermanos, quiero que como pensemos y meditemos que como exiliados en esta tierra, tú tienes que aprender a saber, tú tienes que aprender a discernir de quién vas a tomar un consejo cuando las cosas no te están yendo bien. Al principio del capítulo 2 vemos al rey Asuero, hermanos, que él está derrotado, ¿verdad? Esto lo sabemos por libros extrabíblicos, información extrabíblica. Él ha pasado por 4 años de derrota en una campaña contra Grecia en la cual él no pudo ganar. Él está meditando acerca de lo que él hizo contra Basti. Seguramente, ¿verdad? Esto no lo dice la Biblia, lo asumo yo, que él se sentía en ese momento bastante frustrado con su vida porque no había podido ganar estas batallas. Ahora, amada iglesia, yo quiero decirte algo. Tú y yo vamos a sufrir en algún momento, ya sea por nuestras decisiones, por las decisiones de otros, o simplemente por lo que pasa en el mundo, vamos a sufrir. Asuero estaba en un momento bajo de su vida, y mi pregunta, y la pregunta que te quiero hacer a ti, hermanos, es: cuando tú estás pasando por estos momentos difíciles, bajos en tu vida, ¿la voz de quién estás escuchando? ¿Quién permites que sea influencia para tu vida? ¿Buscamos consejos que aviven nuestra fe o buscamos consejos que aviven nuestra carne? Porque esto fue lo que hicieron los consejeros de Asuero. Estando en un momento frustrado seguramente y meditando en todo lo que habían sido sus últimos 4 años, ¿qué es lo que dijeron sus consejeros? ¿Sabes qué, Asuero? ¿Por qué no reunís a este montón de mujeres para que te traigan placer todas las noches? Estaban dando un consejo diciéndole: por medio del mundo y del pecado tú vas a poder superar esta situación difícil que tú estás viviendo. Pero ¿saben lo que dice el Salmo 1, hermanos? ¿Verdad? No sé si ustedes, algunos se han memorizado el Salmo 1. Bienaventurado, ¿qué? El hombre que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha, ¿qué? Sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche. Hermanos, cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, los únicos consejos que deberían ser influencia para tu vida son aquellos que vienen de la palabra de Dios. Yo sé que podemos tener amigos que no son cristianos que tienen muy buenas intenciones para nosotros, pero nunca nos van a poder dar un buen consejo si no viene de la palabra. Yo no estoy diciendo que tú cierres tu oído a todo el mundo y solo escuches a tus líderes o a los pastores, no. Lo que estoy diciendo, está bien, escucha lo que te quieren decir, porque seguramente con algún interés en ti se acercan tus amigos no creyentes. Pero las personas que deberían tener influencia sobre tu vida en esos momentos y las decisiones que tienes que tomar en momentos complicados, deberían ser solamente aquellos que te dicen: mira lo que la palabra de Dios dice para tu vida. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo que el Señor nos muestra a través de las Escrituras. Entonces, hermanos, como exiliados en esta tierra, debemos ser diferentes a Asuero y tomar el consejo en los momentos difíciles de nuestra vida de aquellos que sabemos su consejo viene de la palabra de Dios. Hermanos, la segunda aplicación de nuestra vida es la siguiente: como exiliados en nuestra tierra, debes aprender a entregar la vergüenza de tus pecados al Señor. Mira, yo quiero decirte algo. El libro de Esther, especialmente los primeros capítulos, es bien complejo, porque la Biblia no nos dice si lo que hizo Mardoqueo estuvo bien o mal. No nos dice si lo que hizo Esther estuvo bien o mal. Pero ojo, porque cuando estaba preparando el sermón, yo realmente meditaba en cuán importante es dejar esto claro. Porque las acciones de Mardoqueo y Esther no son un pase libre para que nosotros vivamos como se nos da la gana. Las acciones de Esther no son un pase libre para que las cristianas solteras digan: pues me puedo casar con un no creyente. No es un pase libre para que nosotros ocultemos nuestra identidad de cristianos en el trabajo o en la universidad o en el lugar donde nosotros movemos. Más bien, yo creo que el propósito de ocultar de esta forma es, en primer lugar, mostrarnos que Dios obra a través de sucesos aleatorios que a nosotros nos parecen aleatorios, pero también enseñarnos, hermanos, que aunque en el pasado hayamos tomado decisiones muy malas, si nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados a Dios y en su gracia le pedimos que nos ayude a apartarnos de esos pecados, Dios nos puede utilizar ahora. Porque hay muchas personas que por los pecados que han cometido antes sienten que no pueden ser útiles en las manos de Dios, y eso no es cierto, hermano. Y realmente, hermanos, si nuestro pasado fuera el determinante para saber si Dios nos puede ocupar, todos aquí estaríamos descalificados.
todos estaríamos vetados para ser usados en las manos de Dios. Pero ¿por qué confiamos que Dios puede utilizarnos? No por lo que nosotros, los errores que cometimos antes, no por los pecados que cometimos antes, sino por la gracia de Dios. Porque en su gracia Él nos perdona y porque en su gracia Él nos ayuda a alejarnos del pecado y en su gracia Él nos ayuda a ser instrumentos en sus manos. Entonces, hermanos, estas acciones cuestionables de Mardoqueo y de Esther, hermanos, no son para nada un pase libre para que nosotros digamos, pues voy a pecar, ¿verdad? De todas formas, todo está en las manos del Señor. Al contrario, hermanos, esta es la tercera aplicación de este sermón. Como exiliados en esta tierra, hermanos, tú no tienes que ser ambiguo en tus acciones, tú tienes que definirte claramente como un hijo de Dios. Tus acciones tienen que mostrar claramente que tú eres un hijo de Dios. Tus acciones tienen que decir, yo soy santo porque mi Dios es santo. ¿Por qué? Si el texto no nos dice si Mardoqueo o Esther hicieron bien o mal. Bueno, tenemos 65 libros más de la Biblia que nos dicen cómo debemos vivir. Y en ella se nos dice que si nuestro Dios es santo, nosotros debemos buscar la santidad también. Entonces, hermanos, eso significa, ¿verdad? Tomando el ejemplo de Esther, que si tú eres una jovencita soltera y tú piensas, bueno, ya que Esther se casó con un rey pagano, entonces yo lo puedo hacer. No, porque la Biblia nos enseña a no unirnos en yugo desigual. No es un pase libre. Ok, entonces como Mardoqueo le dijo a Esther que ocultara su identidad como judía, entonces yo no voy a decir que soy cristiano en mi trabajo, para nada, porque el Señor dice que debemos ser sal y luz de esta tierra y nadie toma una luz y la esconde para que nadie la pueda ver, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre todo el lugar donde está. Entonces es cierto, hermanos, no voy a negar, el capítulo 2 no nos dice nada y no podemos juzgar nosotros si fueron buenas o malas las acciones porque la Biblia no nos dice si fueron buenas o malas. Y para serles bien honesto, si yo estuviera en la situación de Mardoqueo y me dicen, si no dejas que tu hija se vaya, la vamos a matar, me pone una situación bien complicada a mí como papá, ¿verdad? Si no dejas que tu hija se vaya al harén, la vamos a matar a ella entonces o la dejas ir o la matamos. Es una situación bien compleja, es una situación bien complicada. A veces nos toca tomar decisiones en lugares donde decimos, bueno, si tomo la decisión A, esto está bueno, pero esto no agrada al Señor. Y si tomo la decisión B, esto está bueno, pero esto no agrada al Señor. Todos tenemos que tomar decisiones así en la vida. Pero en términos generales, hermanos, tú y yo debemos vivir diferente al mundo y se tiene que notar que somos hijos de Dios. Se tiene que ver que somos hijos de Dios. Se tiene que mostrar que la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y que por la gracia de Dios en nosotros no nos comportamos igual que el resto del mundo. Y Jesucristo, hermanos, es bien claro en este tema. Las palabras de Cristo, a veces nosotros tenemos alguna idea de que Cristo era un aguado, de que Cristo era perdón, las abuelitas que están acá, ¿cómo es que se le dice a las abuelas cuando consienten mucho a los nietos? Alcahuetas. A veces pensamos que Cristo es un alcahueto. Cristo dijo en Marcos capítulo 8, versículos 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, es decir, hablando de él mismo, se avergonzará de esa persona cuando él venga en gloria junto con su Padre y los ángeles. Es decir, que cuando vemos el caso de Esther, hermanos, no debemos necesariamente tomar su ejemplo, sino ver la mano de Dios cumpliendo su propósito de guardar a su pueblo. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, la instrucción de Cristo es clara. Fuimos llamados a ser discípulos, a vivir para su gloria, a ser sal y luz en esta tierra, a que se marque la diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen al Señor. Y esto me lleva entonces, hermanos, a la última aplicación del sermón de esta mañana. Como exiliados en esta tierra, hermano, tú tienes que pedirle a Dios sabiduría para entender por qué tú estás donde estás ahorita. Recuerda, fíjate el caso de Esther. Una borrachera, un rey egocéntrico, vanaglorioso, una fiesta de 6 meses, una borrachera, una reina que rehusó a ir donde el rey, una familia que decidió no regresar a Jerusalén, una joven que es hermosa, ¿verdad? Dios la hizo hermosa, ella sí la hizo, Dios la hizo hermosa y de buen parecer, tiene gracia delante de Hegai, el eunuco,
Y al final encuentra la gracia delante de este rey y la hacen su reina. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. En tu vida y en tu pasado han sucedido un montón de cosas que parecen aleatorias, pero todo ha estado en las manos de Dios para llevarte a donde tú estás en este preciso momento. ¿Por qué tu familia está en la situación en la que está? ¿Por qué estás en el trabajo donde tú estás? ¿Por qué estás estudiando donde tú estás estudiando? ¿Por qué estás rodeado de los amigos? Todos hemos tenido en la vida amigos con los cuales hace 10 años éramos súper cercanos y ahora nuestro grupo de amigos es otro grupo de amigos con los cuales somos súper cercanos. ¿Por qué ha sucedido esta situación? Nosotros deberíamos preguntarle, Señor, ¿por qué has permitido todas las cosas que han sucedido en mi vida? Porque quiero recordarte, hermano, que tú estás en una misión y es la expansión del reino de Dios. Hay una razón por la cual en el momento en que tú dices, Señor, te recibo, tú eres mi Salvador, confío en lo que tú hiciste y confío que por tus méritos yo soy salvo, inmediatamente se te enlista en la milicia del Señor Jesucristo. Y es tu labor vivir para el propósito del Rey. Entonces deberíamos preguntarnos constantemente, Señor, ¿por qué me tienes a donde me tienes? Al final podemos preguntarnos y encerrarnos, hermanos, en un montón de preguntas que honestamente a veces creo que no tienen sentido hacer. Pero ¿y por qué mi papá tomó aquella decisión? ¿Y por qué aquel amigo hizo aquello? ¿Y por qué no sé qué y no sé qué? Lo mismo podría haber dicho Esther y Mardoqueo. ¿Y por qué mi familia no regresó a Jerusalén? ¿Y por qué se murieron mis padres? Pudo haber dicho Esther. Pero al final, todo lo que sucedió era para que Esther llegara a ese lugar de poder y finalmente Dios cuidara a su pueblo. Entonces tú y yo deberíamos hacernos la misma pregunta. ¿Por qué el Señor ha permitido que yo viva todo lo que he vivido y me tiene en este lugar exacto en este punto de mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo sea útil a Él en este punto de mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo sea útil a Él en medio de mi familia en este punto de mi vida? En medio de mi trabajo en este punto de mi vida. Y sabes algo, hermano, te lo voy a decir. Probablemente el Señor te muestre por qué estás ahí, pero si no te lo muestra, tú sigue confiando que todo lo que ha pasado en tu vida y todo lo que va a seguir pasando de aquí al futuro, todo está en las manos de Dios, para su gloria y para la protección y el bien de su pueblo. Vamos a orar este mediodía. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, nos alcanza más allá de lo que nosotros podemos entender, Señor. Si nosotros tratáramos de entender todo lo que sucede en nuestra vida, pues honestamente, Dios, jamás vamos a poder hacerlo. Así como en el caso de Esther, Señor, porque se murieron sus padres, porque sus ancestros no regresaron a Jerusalén, porque era tan hermosa ella. No lo sabemos, Señor. Simplemente todo estaba en tus planes perfectos. Tu misericordia estaba alcanzando a tu pueblo en ese momento. Ayúdanos a nosotros, Señor, a entender que todo lo que ha sucedido en nuestra vida, Señor, ya sea bueno o malo, todo ha estado en tus planes perfectos. Y todo ha sido con el propósito de glorificarte, Señor. Y todo ha sido con el propósito del bien de tu iglesia. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Porque muchas veces, Señor, nos quejamos. Muchas veces, Señor, renegamos contra ti. Muchas veces, Señor Jesús, rechazamos tu voluntad en nuestras vidas. Y es porque no alcanzamos a ver el panorama completo, no alcanzamos a ver el bosque completo, solamente vemos el árbol que tenemos enfrente. Pero si en tu gracia, Señor, nos ayudes a entender que tú eres bueno, que tú nos cuidas, que tú estás por nosotros y no contra nosotros, Señor, estoy seguro que ese entendimiento de quién eres tú, Señor, va a traer paz a nosotros. Y aunque tal vez no tengamos 100% de claridad de por qué estamos donde estamos, Señor, podemos seguir confiando que es tu voluntad. Pero también, Señor, quizás ya es el momento de que podamos entender por qué nos has hecho llegar a los lugares que hemos llegado. ¿Por qué nos has puesto en determinadas situaciones familiares? ¿Por qué nos has rodeado de ciertas personas? Porque ahí deseas usarnos, Señor. Queremos ser herramientas en tus manos. Queremos ser, Señor, como Esther, una herramienta para la protección de tu pueblo. Nosotros, Señor Jesús, queremos ser una herramienta para la expansión de tu reino, Señor. Para que tu gloria, Señor Jesús, siga avanzando en medio de los corazones de aquellos, Señor Jesús, que tú has escogido para salvación. Te amamos, Señor. Te adoramos, confiamos nuestra vida en ti, pero también queremos ser, Señor Jesús, tus siervos. En Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén, Señor, y amén.